cuando hablamos de móvil fetal, habíamos hablado de una ley que se llamaba ley de Van-Hoff, ¿sí? Que definía, ¿verdad?, que el móvil tenía que adaptarse a la forma del útero. ¿Se acuerdan? Bueno, esa ley es la que se cumple aquí en la presentación pelviana. O sea, esas serían sus causas, ¿sí? Por ejemplo, si yo me voy y examino a una paciente de 27 semanas, puede ser que encuentre una paciente que esté en presentación pelviana a su bebé, ¿verdad? Puede ser que la cabecita de ese feto sea muy grande, como una hidrocefalia, y esa sea la causa de su presentación pelviana, perdón. Entonces, así como en la presentación cefálica, en la presentación pelviana también tenemos las modalidades de presentación, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la presentación cefálica teníamos la de vértice, la de brecma, la de frente y la de cara? Bueno, acá también tenemos, por ejemplo, tenemos la presentación pelviana franca. ¿Por qué pelviana franca? Porque ven que los piecitos están hacia arriba y lo único que ocupa la pelvis materna es la nalga del bebé, ¿sí? Es de más difícil extracción, ¿sí? Luego tengo la completa, en la cual tanto los pies como la nalga es ocupado, ¿verdad? Ocupa la pelvis materna. Fácil sacar. Se tira del piecito nomás, de los piecitos del bebé, y se saca. Fácil. Este también es un poquito complicado, la incompleta, o también conocida como podálica. ¿Por qué? Porque el piecito es el que se presenta, uno de los pies, y el otro está elevado, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a estirar de un pie nomás? Es más difícil la extracción. Entonces, las causas son el volumen anormal de líquido amniótico. Imagínense que hay mucho líquido. ¿Qué va a hacer ese bebé? Como si fuera que está flotando dentro de ese líquido amniótico. Cambia y cambia de presentación. Embarazo múltiple. Nuestro embarazo gemelar, hay poco espacio para esos bebés. Entonces ellos tienen que competir entre ellos en el espacio. Hidrocefalia. ¿Dónde había más lugar? En el fondo uterino. Entonces, ese fondo uterino va a estar ocupado por la cabecita que tiene gran tamaño. La misma cosa también la anencefalia, ¿sí? Anomalías uterinas, por ejemplo, un útero doble o un útero septado. Una de las cavidades va a estar ocupado por el embarazo y la otra cavidad va a estar vacía. Entonces puede ser que esta paciente tenga presentación pelviana. Placenta previa. La placenta está hacia abajo. Entonces el bebé no ocupa ese lugar porque ahí está la placenta. Implantación fúngica de la placenta también. Yo no quiero estar en el fondo porque ahí está la placenta. Tumores pélvicos como un quiste de ovario gigante, un mioma uterino, ¿sí? Gran paridad. Cuanto más partos tiene esa paciente, mayor la probabilidad que tenga una presentación pelviana. ¿Por qué? Porque cuanto más partos tiene la paciente, se relaja más fácilmente, y ese tono que tiene la paciente justamente es lo que ayuda generalmente a que ocurra la aversión. O sea que cuando llega a una cierta edad gestacional, ese feto que estaba en pelviana pueda ponerse en cefálica. Y como ya no tiene tono esa paciente multípara, eso no ocurre más. Un parto pélvico previo. Si la paciente dice, me operé la otra vez porque mi bebé estaba sentado, existe una gran probabilidad de que ahora vuelva a operarse otra vez por ese mismo problema, ¿sí? ¿Y por qué digo se va a operar? Porque hoy en día casi siempre operamos. Es una indicación. Cuando la próxima semana la doctora Julia les habla a ustedes de cesárea,
van a ver que existen indicaciones absolutas y relativas. Una indicación relativa justamente de cesárea es la presentación pelviana. ¿Por qué? Porque el parto normal en una paciente que tiene presentación pelviana presenta 8 veces más morbimortalidad, tanto para la madre como para el feto. Entonces, no queremos correr ese riesgo, por eso hacemos cesárea, ¿sí? ¿Cómo yo voy a hacer mi diagnóstico? Hoy en día es fácil, la paciente ya viene con la ecografía que informa presentación pelviana. Pero en el examen físico yo también me puedo percatar, ¿verdad? A través de la maniobra de Leopold, donde voy a sentir el peloteo cefálico en una presentación pelviana. En el fondo y abajo voy a sentir algo moli, ¿sí? Algo blando, que no pelotea. Y eso sería la nalga, ¿verdad? Cuando yo estoy, si es que esta paciente está en trabajo de parto, también a través del tacto puedo sentir, por ejemplo, en la presentación de nalgas francas, ¿qué voy a sentir? Voy a sentir el ano, puedo sentir las tuberosidades isquiáticas del bebé e incluso los genitales. Voy a sentir eso en el tacto. En la completa voy a sentir los piecitos, ¿sí? Y en la incompleta solamente voy a sentir uno de los pies, ¿sí? O sea, a través del tacto también yo puedo saber, este es de nalga franca, este es una completa o una incompleta. Y me van a decir, ¿se siente? Sí, se siente. La vez pasada le hice tactar a los internos, justamente porque llegó una paciente con dilatación avanzada. Esta era una pelviana sin control prenatal y llegó con dilatación avanzada. Y daba para sentir perfectamente que era una de nalgas francas. ¿Por qué? Porque lo que se sentía justamente era el escrotito del bebé. Se tactaba y se sentía súper bien. Bueno. Así como en la presentación cefálica existen las variedades de posición, occipito, ilíaca, izquierda, anterior. Bueno, acá también tenemos eso. Y nuestro punto diagnóstico acá va a ser el sacro, ¿sí? O sea, yo voy a buscar el sacro del bebé y voy a ver hacia dónde está. Por ejemplo, acá está el sacro. Anterior, posterior. Acá va a ser derecha, izquierda. Entonces este va a ser sacro, ilíaca, izquierda, posterior. Acá está. Entonces va a ser sacro, ilíaca, derecha, posterior. Y este es sacro, ilíaca, derecha, transversal. La misma cosa. ¿Qué variedad este es? ¿Completa o incompleta? Es completa porque están los pies. Esta, por ejemplo, ven que es una de nalgas francas, ¿sí? Y acá, por ejemplo, ven cómo está solamente la nalguita, no están los piecitos del bebé, ¿sí? Parto normal o cesárea, ya les dije ya, ¿verdad? Hoy en día nosotros hacemos de repente casi siempre cesárea. Pero ¿qué pasa si Alexandro en el día de mañana se va allá en la Amazonia y no tiene quirófano y le llega una indígena en dilatación completa, parto avanzado? ¿Y qué va a hacer Alexandro? Va a tener que hacer el parto. Para eso tiene que saber qué maniobras va a desarrollar. Pero ese parto depende de las características del feto. Si es un feto macrosómico, no van a hacer. Se va a trancar en algún momento ese bebé. Si esa madre tiene una pelvis estrecha, también va a ser una causa de distosia.
Si ella tiene una complicación consistente con el embarazo, yo no voy a agarrar y hacer un parto en pelviana, porque ahora es la moda, porque quiero hacer un TikTok del parto en pelviana de mi paciente y justo es una hipertensa. ¿Sí? Entonces, tengo que tratar de pensar en la experiencia quirúrgica. Alexandro, ¿qué es más fácil? ¿Hacer un parto o hacer una cesárea? Para vos que no tenés entrenamiento. Parto es mejor, ¿verdad? Parto es más fácil. O sea, más o menos es. Para mí, que tengo entrenamiento, es más fácil la cesárea. Pero para Alexandro tal vez sea más fácil hacer el parto. La preferencia de la paciente. Esto nosotros no tenemos tanto en cuenta. Pero en el Brasil hay una moda ahora de la violencia obstétrica y qué sé yo, ¿verdad? Entonces es bien fuerte el tema del parto humanizado. Entonces si la paciente te pide... Yo estuve en un hospital también que era el parto humanizado y si la paciente pedía tenía que tener parto normal. Si quería hacer de 4 su fuerza, de 4 le ponías. Entonces era ya la preferencia de la paciente y si te decía quiero tener parto, y depende de la infraestructura del hospital. El ejemplo que les daba, ¿verdad? De Alexandra, allá en Amazonia, donde no tiene nada. ¿Qué va a hacer? Va a tener que hacer el parto. Este es un cuadro que está justamente en el Williams, que dice, los factores que favorecen a la cesárea del feto en presentación pelviana. Porque justamente es muy grande, es alto el índice, ¿verdad? Hay la experiencia del médico, la paciente solicita una cesárea, el feto macrosómico, no voy a agarrar y hacer un parto en un bebé grande. Feto viable de término, aparentemente sano, con trabajo de parto activo o parto indicado. Ese bebé prematuro ya tiene una morbilidad, ¿verdad? Y si yo agarro y le hago otra un parto, ¿verdad? Le voy a agarrar y le voy a complicar más ya su pobre vida. Retraso grave de crecimiento, ya es un bebé con sufrimiento crónico. Sí, entonces yo le agarro y le hago otra parto. Anomalía fetal incompatible con el parto vaginal, una hidrocefalia. Se va a trancar la cabecita y no va a salir. Muerte perinatal previa o parto previo con traumatismo neonatal. La mala experiencia de esa paciente va a jugar un papel concomitante. Nosotros generalmente, cuando la paciente tiene ya los antecedentes de un trauma en el parto anterior, una muerte fetal, siempre llevamos en cuenta eso. O sea, eso es, nosotros le llamamos luego feto supervalorado. ¿Sí? Entonces, generalmente también hacemos cesárea en esos casos. Abortos también. Claro, aquella paciente que tiene 5 abortos ya luego. Le vas a agarrar y someter a un parto vaginal. Es un feto súper valorado, ¿verdad? Presentación pélvica incompleta o de pie. Es más difícil, como les dije, la extracción. ¿Sí? Cabeza hiperextendida. Así mismo como en el parto cefálico, que el bebé se flexiona. Si la cabecita está así, el bebé no va a poder salir. ¿Sí? Porque su diámetro más grande está ofreciendo, entonces no va a poder salir. Contracción pélvica o forma defectuosa de la pelvis, diagnosticada por medio de una pelvimetría y paciente con cesárea previa. ¿Sí? ¿Qué va a hacer Alexandro cuando tenga a su paciente indígena en trabajo de parto avanzado? Bueno, va a elegir qué él va a hacer. ¿Sí? Decía antes un jefe, si no sabes hacer nada, deja nomás que la naturaleza se encargue. Solito va a salir. En algún momento va a salir. ¿Sí? Entonces, ese parto pélvico puede ser espontáneo. O sea, dejarle solo que salga la nalga, los piecitos, el hombro y cabeza. ¿Sí? Extracción pélvica parcial es lo que nosotros generalmente hacemos, ¿verdad? Dejamos que salga la nalguita, el piecito y ahí recién empezamos a hacer nuestras maniobras. ¿Para qué? Para extraer hombro, cabeza. ¿Sí? Y la extracción pélvica completa, que es la que hacemos en la cesárea. Sacamos la nalga, sacamos el hombro y la cabeza.
las complicaciones. Yo puedo tener complicaciones tanto en el parto como en la cesárea de una presentación pelviana. Puedo tener laceraciones en la vagina bien grande, ¿verdad? Puedo tener distensión del segmento inferior. El corte que yo hice durante la cesárea se puede extender más, llegar a los grandes vasos y generar hemorragia. Lesiones, por ejemplo, la fractura del húmero, de la clavícula y del fémur, y estiramiento del plexo braquial. Esto, por ejemplo, es en el momento en el cual estamos tratando de extraer el hombro, ¿sí? Y puedo lesionar el plexo. Prefiero 1000 veces fracturarle a ese bebé, porque el hueso se va a juntar nomás otra vez. Ahora, el estiramiento del plexo braquial es condenarle a una parálisis a ese bebé de ese brazo. Difícilmente se recupera. Bueno, esto sí tienen que saber. Sí o sí, pregunta de examen. ¿Cuáles son las maniobras de extracción en pelviana? Primero tenemos la maniobra de Rojas. Me encanta cuando dicen brasileño Rojas. Rojas. Maniobra de Rojas, maniobra de Morisot y maniobra de Brach. ¿Sí? La maniobra de Rojas sirve para ¿qué? Sacar hombro. ¿Sí? Rojas, saco hombro. La maniobra de Morisot es para sacar cabeza. Y la maniobra de Brach es una maniobra que se usa sola. O sea, me sirve para sacar tanto el hombro como la cabeza. Si yo voy a hacer estas dos maniobras son seguidas, o sea, voy a hacer Rojas y después Morisot. Pero este de Brach es única, o sea, de una yo saco tanto al hombro como a la cabeza. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el que se usa más? Nosotros usamos generalmente en los fetos de término, fetos de tamaño normal, generalmente usamos las Rojas seguida de la Morisot, esa es la que más usamos, ¿sí? Pero de repente si es un feto pequeño, con restricción, hacemos la de Brach, ¿sí? Las más utilizadas son estas dos primeras. Independientemente a la maniobra que yo utilice, o Rojas seguida de Morisot o Brach, la primera cosa que tenemos que hacer cuando va saliendo el bebé, ¿se ve la imagen? Sí. Bueno, va saliendo el bebé y lo que hacemos es buscar el ombliguito del bebé y ver el cordón, buscar el cordón. ¿Para qué? Para estirar, traccionar. Esa maniobra se llama maniobra de asa de cordón. ¿Por qué es importante hacer? Recuérdense que ese bebé va a estar saliendo todo el cuerpito. En el momento que está saliendo el bebé depende todavía de la oxigenación de la placenta. Entonces, si yo no hago asa de cordón, toda esa cantidad de cordón va a estar comprimido ahí y obviamente le va a pasar, va a dar un sufrimiento fetal al bebé. Entonces, este procedimiento de asa de cordón es para tratar de disminuir la cantidad de cordón comprimido. ¿Sí? Porque de todas formas se va a comprimir. Pero cuanto menos cantidad se comprime, mejor para el feto y más tiempo yo tengo para sacar. Bueno, una vez que le hice asa de cordón, salió medio cuerpo del bebé. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar una compresa bien caliente. Voy a ponerle sobre la espaldita. ¿Por qué? Porque el bebé, recuérdense que yo voy a estar con guante y el bebé tiene el punto sebáceo. ¿Sí? Es de resbaladizo. Para tratar, porque imagínate si se resbala de mi bebé, ¿verdad? Entonces agarro, le pongo una compresa, le agarro de la cintura y voy a rotar 90 grados. Por eso es importante saber también acá la variedad
de posición. Si el bebé está en sacro y entró en la pelvis en sacroiliaca izquierda, ¿hacia dónde le voy a rotar primero? Hacia la izquierda. ¿Sí? O sea, ese va a ser mi hombro anterior. ¿Sí? Saqué el hombro anterior, voy a rotar el otro lado para sacar el hombro posterior. O sea, en total yo voy a rotar 90, 90, 180 grados. ¿Sí? Saqué el hombro. Ahora, ¿qué me tengo que sacar? La cabeza. Miren, roto, sale el hombro anterior. Roto el otro lado, sale el hombro posterior. Bueno, acá está la maniobra de Morrison. ¿Qué voy a hacer? Recuérdense que hasta acá ya salió todo el bebé. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar mi mano más hábil, si soy diestro la derecha, si soy zurdo la izquierda, y voy a apoyar el cuerpito del bebé sobre mi antebrazo. Y 2 dedos van a entrar dentro de la vagina de la paciente para buscar el maxilar superior o la boca. Para hacer esto, ¿sí? Para flexionar la cabecita. La otra mano voy a agarrar y voy a apoyar sobre la espaldita del bebé. Mientras yo hago eso, otra persona hace un fondo bien fuerte. ¿Para qué? Para que pueda hacer un apoyo. ¿Sí? Entonces, hago esto. Luego, cuando sale la cabecita, voy a agarrar y voy a hacer como un movimiento en palanca, camballota. Voy a hacerle esto al bebé para que pueda salir. ¿Ven? ¿Cómo es? ¿Cómo está el bebé? En la primera imagen. ¿Ven cómo acá le apoyo? Acá está apoyado mi antebrazo. ¿Ven acá la imagen? El dedo dentro de la boca. ¿Sí? Y ahí le hago el movimiento en palanca. Y es una camballota. ¿Sí? Para sacar. Sí. Primero hacia abajo. Cuando vos ves que se está deslizando, agarrás y le das la vuelta. Y os 2 dedos vão Dentro de la boca para estirar la cabecita. Dentro de la boca o del maxilar superior. Acá. Exacto. Doutora, se la paciente não está todavía acabada de parto, yo puedo intentar, pero ya inició, pero todavía no encargó la cabecita. Está en La nalga en este caso. la nada. Yo puedo intentar hacer una maniobra de dotación. Porque dice que Bueno, sí. En cuanto a esas maniobras, antiguamente se hacía mucho, se llama versión externa, ¿sí? Que es tratar justamente, se hacen algunos movimientos para que ese bebé pueda rotar. Hay muchos videos en internet, muchísimos, en el cual vos ves. Eso está proscripto. ¿Qué significa? No se utiliza más por las complicaciones que puede presentar. Por ejemplo, si tu bebé tiene circular ceñido de cordón, vos le estás tratando de rotar, ¿qué vas a hacer? Asfixiar. Puedo generar por el manoseo intenso del útero, darle contracciones y eso puede generar un desprendimiento de placenta normoinserta. Entonces, por eso hoy en día, basta complicarte con eso, siento que haciendo una cesárea. bueno, pero antes de estas maniobras, y un par de presentación pelviana, creo que la presentación pelviana tiene más riesgo. 8 veces. Quien tenga la maniobra, digo, por ejemplo. Si No, y tengo- eso, los riesgos son muchos. Yo tuve les digo una experiencia que tuve con una paciente, era una multípara. Tenía 5 hijos y se justificaba que justamente esa gestación estaba en pelviano. Ella tenía miedo de la cesárea. Yo le programé, estaba de 40 semanas.
No, iba más a rotar. Incluso le programé las 40 porque ella quería esperar para ver si su bebé no rotaba. Bueno, le dije, bueno, el próximo martes vení, te voy a operar. La paciente no acudió en el día de su cirugía. Después, a la semana siguiente, yo me entero que ella ingresó en la maternidad con un óbito fetal. ¿Qué hizo ella? Como ella ya estaba ya que no quería operarse y nunca rotaba a su bebé, se fue a las parteras empíricas, ¿sí? Que le hicieron la rotación, la versión externa. Le rotaron, le pusieron encefálica. Pero ¿qué pasó? Su bebé tenía circular. Ella no se percató que su bebé falleció, ¿verdad? Después entró, como ya era un óbito, obviamente el organismo mismo entra en trabajo de parto, ella entró en trabajo de parto, se fue al hospital y se constató que era un óbito. Y cuando nació el bebé, así se quedó su cuellito, porque él le asfixió totalmente. Sí. Cuando ella me vio, ella lloró. Me dijo así, doctora, porque yo no hice lo que vos me dijiste. Me dijo. Iba a evitar todo. Circular de cordón, da para mirar por esto. Da para mirar. Da para ver. Pero recordate que no todos siempre tenemos el Doppler, ¿verdad? En el hospital luego, por ejemplo, no hay una ecografía o sea, el ecógrafo no tiene el Doppler, se descompuso. Entonces, como es 2D tu imagen, vos podés ver que el circular está cerca, pero vos no podés saber si está aliado. Entonces, es eso. Por eso no se hace mal, está proscrito. Así como el forceps, podés utilizar, pero podés complicar. Bueno, así es más o menos, ¿verdad? El apoyo que se hace, ¿ven? Acá la mano hacia abajo, la otra hacia arriba. Acá está la mano hacia abajo y esta hacia arriba, ¿ven? Sí, hace. Recordate que por eso justamente una persona tiene que hacer también un apoyo, porque las contracciones justamente va a ser lo que va a impulsarle también a ese feto para que pueda salir. Tiene que hacer. En la de Brach, ¿ven cómo es? Se agarra el bebé de la cintura. Ven en la imagen, lo parece chiquitito el bebé, ¿verdad? Y sí, se usa a bebés pequeños. Se flexiona las piernitas sobre el abdomen del bebé y se hace, ¿qué es lo único que hacemos? Agarramos, estiramos el bebé y hacemos palanca, o sea, cambayota. ¿Sí? Entonces sacamos hombro y cabeza. Si es anterior. Si está anterior. ¿Cómo se está anterior? Recordate que tu bebé siempre va a rotar, es así también como la cefálica. La cefálica rota hacia occipitopúbica. El bebé también va a hacer, siempre su sacro va a ser sacropúbica para que puedan hacer. Ahora, si rotó a lo contrario, sacro-sacra, bueno, la misma cosa va a hacer. De Brach va a agarrar, vas a flexionar y hacerle cambayota. Va a mirarte nomás al bebé, va a hacer lo contrario, pero siempre tienes que hacerle la cambayota. ¿Sí? No. Por eso es que tenés que hacer en bebés pequeños. ¿Sí? Si haces en bebés grandes, sí, capaz se tranca la cabecita. No, por eso es que se rota. Por eso el Rojas seguido del Mauriceo se hace. No porque nosotros hagamos parto en cesárea, no hagamos las maniobras. En la cesárea también hacemos maniobras. Voy a apagar la luz para que puedan ver este video. Gentileza de la doctora Telma. Ven, asa de cordón. Sale el bebé.
No sé por qué tranco. Tal vez al pasarle el video a ustedes no se tranca. Ahí sale. En este caso, cesárea. Se puede hacer, pero también se hacen las maniobras. A eso es lo que voy. No porque yo estoy en una cesárea, yo no le voy a aplicar las maniobras también. Acá en este caso se hizo asa de cordón, rojas y después Morrison. ¿Sí? Era una gestación de término. Y es eso. ¿Ven cómo sale el bebé? En este caso, ven cómo está la piernita. ¿Ven? Era una de nalgas francas. ¿Sí? Bueno, eso es con respecto a la presentación pelviana. Eso es lo que quiero que sepamos. Bien cortita la clase. Ahora vamos a hablar sobre embarazo múltiple. Bueno, tenemos dos tipos de embarazos múltiples, ¿sí? ¿Cuáles son las dos maneras en las cuales puede ocurrir? Cuando dos óvulos son fecundados por dos espermatozoides, o sea, esta mujer óvula dos veces. Entonces, estos bebés son los bicigóticos o bivitelinos, como estaba diciendo el compañero, o los fraternos, que es el más común, ¿verdad? Son los mellizos no idénticos, ¿sí? Incluso pueden tener sexos diferentes. Ahora, cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide y cuando ocurre la cigosidad, se dividen, ahí tenemos los monocigóticos o idénticos, ¿sí? Entonces, cuando un óvulo es fecundado y en algún momento ocurre la división, podemos tener dos fetos idénticos, ¿sí? Dependiendo en qué momento ocurra esta división, o sea, cuanto más temprano ocurre esa división, más separados van a estar estos fetos, ¿sí? Cuanto más tarde ocurre esa división, más unidos van a estar. Incluso podemos tener casos de unión fetal, los siameses. Eso es porque se dividió muy tarde ya, ¿sí? Ya los bicigóticos son dos óvulos que fueron fecundados por dos espermatozoides diferentes. Incluso, gente, esto puede ocurrir de dos personas diferentes. La paciente tuvo relaciones, ovuló, se embarazó. Al día siguiente vuelve a tener relaciones con otra persona, se vuelve a embarazar. ¿Sí? O puede ser también que esta paciente, estando ya embarazada, después de un mes, se vuelva a embarazar. ¿Sí? Puede ocurrir. Siempre. Es un embarazo de riesgo. Doutora, no caso dos fraternos, dois óvulos que foram fecundados por dois espermatozoides. Sí, exactamente. Com o período aí refratário de até 30 dias. Los dos fenómenos solos o en combinación pueden participar en la génesis incluso de más individuos. O sea, tanto el monocigótico como el bicigótico puede ser trillizos, cuatrillizos, pueden ser, y los monocigóticos también, si se dividen en más, puede dar más origen a más seres, ¿sí? Ahí tenemos trillizos idénticos, ¿sí? Nosotros tuvimos dos partos en el hospital de sorpresa. Una vino con una ecografía
decía que informaba que era solo un embarazo. Vino en dilatación completa. Y el obstetra se puso a hacer el parto y la paciente continuaba pujando. Salió uno y, bueno, pensó que era gemelar. Salió el otro, continuó pujando la paciente. No puede ser, Dios, trillizo. Y ahí, por ejemplo, se equivocó el ecografista. Por eso es que no pueden irse a hacer ecografía en cualquier parte. Trillizo, la paciente lloró, pero no fue de felicidad. Ya era multi para la próxima. Una colega, no es una mujer. Y a mí me pasó que era una paciente supuestamente gemelar. Le hice la cesárea, saqué uno, saqué otro y de repente vi así un piecito. Hola, también estoy acá. Y eran trillizos. Sí. Esa incluso me pidió desesperada la mamá. Haceme la ligadura porque también era multiparal. Era su séptimo hijo. Era su séptimo embarazo. Tenía ya los 6 hijos. Por favor, haceme la ligadura. E seguramente pobre paupérrima, né? Que não tem nem Ambas. tomada. Sempre assim. Ambas. La que les dije el parto normal vivía allá. Elas são ótimas, gente. Vivía allá en el basural, vivía la próxima. Pero seguro que embarazarse otra vez. Ya hizo el mismo trabajo una vez solo. Seguro que embarazó otra vez. Sí, esa paciente ya se embarazó, ya tuvo otro. Sí. Era que pidió ayuda. Yo sé que ustedes vieron por las redes sociales, pidió ayuda. Uno de los bebés de esa de trillizo falleció, pero se quedó con 2. Y después de eso ya se volvió a tener otro. Súper. Daqui a 2 pra cá. ¿Eh? Mas, olha, a pessoa baixa renda. Já teve 2, daqui a 2. Pero ¿sabes cuál es el problema? Vos no le podés hacer, si tú no te das la autorización, si no quieres, no le Não podés está obligar. fazer isso. Ninguém é pessoa não tem noção de saber o que faz da vida. Tendría que ser así, ¿verdad? Principalmente los indígenas. Sí. Hay una doctora que ve indígena, le opera y ella le hace su ligadura. No puede ver, es indígena, le llamo a hacerle su ligadura. Sí, pero en realidad no hay que hacerlo, va. Los derechos humanos por sobre todo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, entonces, disigóticos son consecuencia de la maduración y fecundación de 2 óvulos durante un solo ciclo ovárico. Por eso existe la teoría que, por ejemplo, que hay una alta liberación de FSH y por eso la paciente ovula 2 veces. Esto de los disigóticos sí es el hereditario, ¿sí? Que la mujer tiene antecedentes familiares de gestación gemelar y puede también tener gemelos. Este es el hereditario, los disigóticos. Ahora, los monocigóticos o idénticos no está relacionado con la herencia, ¿sí? Qual é o mais comum, prof? El más común es el disigótico. O sea, más frecuente es lo que se ve a gemelos no idénticos, ¿verdad? Que a los idénticos. Bueno, los disigóticos, como muestra acá en la imagen, 70% de los casos, mientras que los monocigóticos son 30%. Dentro de los monocigóticos, dependiendo de la cantidad de bolsas y de placentas, cuando yo hablo de placentas, hablo de corionicidad, ¿sí? Y cuando estoy hablando de la bolsa, hablo de amnionicidad, ¿sí? Puede ser monocorial, monoamniótico, que es el que tiene una placenta y una bolsa. Representa solamente el 1%. Luego tengo el monocorial, o sea, una placenta, biamniótico, 2 bolsas. Este es el más común dentro de los monocigóticos. O sea, una placenta y 2 bolsas. Y bicorial, biamniótico, o sea, 2 placentas y 2 bolsas. El segundo en frecuencia, ¿sí? El disigótico siempre va a ser bicorial, biamniótico. Siempre. E no caso de trigêmeos, nós DT, Y también la misma cosa va a cada uma tem ser, seu paciente. claro, tricorial,
triamniótico. La misma cosa va a ser, ¿sí? Bueno, Profe, perdão. Como Sim. esse cordão umbilical vai fazer para pero son apartes. Una placenta que tiene dos cordones, ¿sí? Y ahí cuando podemos tener problemas que vamos a hablar más adelante. Eso les hablaba, cuanto más temprano ocurre esta división de los monocigóticos, cuanto más temprano ocurre, más separados van a estar. Si esa división ocurre en la fase de mórula, ¿sí?, en las primeras 72 horas, va a generar fetos que van a estar en placentas diferentes y en bolsas diferentes. Va a ser bicorial, biapniótico, ¿sí? Y así se ve en ecografía. Acá está. Ay, se me olvidó mi punto. Acá está una de las placentas. Esta es una bolsa. Acá está la otra placenta, otra bolsa. Acá está el bebé y el bebé. O sea, es bicorial, biapniótico. ¿Cuándo se separaron? En las primeras 72 horas. 1 a 3 días. Tienen que saber eso. Eso tienen que saber. Doutora, parece que um é menor que o outro. Acá parece nomás. No caso do feto. Parece nomás. Es por la imagen, por el corte que le da. Este, por ejemplo, es el mismo. Este es en 2D y este en 3D. Mira, es el mismo tamaño. Doctora, ¿y reciben la nutrición por igual? La ¿Mm? distribución de la nutrición para los bebés. En algunos casos. A veces no. Y eso es cuando vamos a ver cuándo se da. Si la división ocurre entre el cuarto al octavo día, que es el más común, es el que vamos a tener monocorial biapniótico, o sea, una placenta, dos bolsas. ¿Sí? Este es el más común de todos en los monocigóticos. ¿Sí? Ahora, en la etapa de blastocisto se divide en el día 4 a 8. Entonces va a ser, como ya se formó el trofoblasto, va a haber solamente una placenta y dos bolsas. Si la división ocurre entre el día 8 al día 13, ustedes no le vieron a una embarazada en la práctica. Había una embarazada gemelar en el hospital que justo ayer le trasladé en Asunción. Y esta paciente era un caso interesante, ¿por qué? Porque ella supuestamente era monocorial, monoamniótica. Tenía solamente una placenta y una bolsa. Vieron que es 1% nomás de los casos. ¿Sí? ¿Y por qué se da eso? Porque el bebé, el blastocisto ya está implantado. ¿Sí? En esa etapa se divide. Entonces solamente va a haber una bolsa, una placenta. Acá, por ejemplo, hay solamente una placenta y ven que no hay una división. Entonces, monoamniótico, monocorial. Dependiendo de si es que esa división ocurre de forma muy tardía, pasando ya los 13 días, cuando ya se están formando los discos embrionarios, si ahí ocurre la división es cuando dan los siameses. O sea, ahí se dieron cuenta, ¿verdad? Cuanto más temprano, más separado. Cuanto más tarde, más unidos van a estar los bebés. Sí, ahí por ejemplo ya están totalmente unidos. Bueno, los gemelos, dependiendo, los gemelos monocigóticos, pueden ser también simétricos o asimétricos. ¿Sí? Los simétricos pueden estar separados, es lo normal, y pueden estar unidos, los siameses, ¿verdad? Pero también puede haber una asimetría. Por ejemplo, el externo acardíaco
en el cual uno el feto se desarrolla normalmente, pero el otro se desarrolla solamente una partecita, la pierna, el brazo. Entonces vos como hallazgo nomás ya tenés. ¿Sí? Puede ser parasitario también. Uno de los fetos se desarrolla de forma normal y el hermanito en alguna parte del cuerpito, la cabecita, ¿sí? Y puede ser también que eso ocurra dentro del organismo del feto normal. ¿Sí? Este caso ocurrió hace poco en el Brasil. ¿Sí? Un señor se fue por dolor abdominal, era un señor de campo, ¿sí? Se fue por dolor abdominal a la consulta, le hicieron un TAC y encontraron que en el abdomen había un feto, que era el hermanito que estaba dentro. Este caso estaba assim como se fosse morto? Y sí, está muerto. Mas era um senhor. Está momificado prácticamente. Ah, Sí. Este, por ejemplo, este parasitario puede estar bien. Hubo incluso un caso de un señor que tenía, ¿cómo se llama? Como antes estos eran muy anormales, estos generalmente estas personas vivían en el circo, ¿verdad? Y el señor tenía acá pegado su hermanito en la cabeza, como si fuera que tenía dos caras. só que era, ele, eu vi essa reportagem, ele Sim. falava que a cara de trás Era el demonio, algo era um así. demônio. Sí, porque le hablaba y le decía cosas. Era el hermanito, es el parasitario. Ele fez suicídio. Né? Sí, se suicidó. Sí. Son bestialidades. Pode ocorrer, doutor, que durante o embaraço ter aborto solo de uma bolsa? Puede. Vamos a hablar más adelante, se llama feto evanescente. ¿Sí? Entonces, si el embarazo gemelar comienza más del día 13, puede generarse gemelos unidos o los 100 meses. Yo no quiero que sepan esto, pero puse nomás el cuadrito que está en el Williams, ¿verdad? En la Que sociedad pues, he visto, o sea, no es por ahí. los dos murieron infelizmente. Sí. Porque en la noticia pasó que fue exitosa la cirugía, se murieron después. ¿verdad? Sí, murió. Uno murió un mes después. de la Doutora, cirugía. nesse caso aqui de cianeses, na ecografia já detecta. Ya se né? puede. E por que não realizou o aborto? Porque acá en Paraguay no es prohibido. Mesmo sabendo que vai. Pero vos no sabes, ese no es, el tema es que el siamés no es que va a morir, no es que va a morir, no es que le va a... Pero poder separarle. Hay muchos casos exitosos de separación. Y sí, pero no, una indicación ahora. ¿En qué caso lo que vos podés hacer aborto? Cuando es incompatible totalmente con la vida. Un anencefálico, al menos nuestra legislación paraguaya es solamente en los casos incompatibles con la vida o que pongan en peligro la vida de la mamá. No caso assim, faz a cesárea e. O sea, se va a cesárea y después se trata de separar. Tem cirurgiões para cesárea. Sí, que se separa. O anencéfalo, se la mamá quiere, puede completar. Exactamente, el anencefálico, si la mamá quiere completar la gestación, completa. Como es su caso. Pero es indicación de podés hacerlo. Doutora, eu já conheci uma que sobreviveu por mais de 20 anos com hidrocefalia e anencefalite. Não, eu acho que era só hidro mesmo. Hidrocefalia no, pero la anencefalia sí, porque recuerden que la anencefalia sí es incompatible con la vida, ¿verdad? No, yo hace 2 años tenía justamente una paciente que tenía anencefalia y ella infelizmente ya se diagnosticó luego tarde, a las 20 semanas. Anencefalia. Y ella, le comentábamos todo al principio, yo le mandé a terapia, ella aceptó súper bien, ¿verdad? Y el bebé vivió 1 semana. Y estos son cuestiones, ¿verdad? 1 semana vivió. ¿Y la expectativa de vida de un hidrocefalia, doctor? Hidrocefalia es un poquito más porque vos al nacer ya le podés hacer su, ¿cómo se llama? Sí, Coloca a válvula. la válvula esa que le pones. Tiene un nombre, ventrículo, no me acuerdo.
Ventrículo peritoneal. Sí, ventrículo peritoneal, algo así, válvula ventrículo peritoneal. E aí você pode viver até de mocinho, né? Sí, incluso algunos no tienen, no se quedan con secuelas. Sí, se hace de forma temprana. Doutor, e como explicar uma dentista, ela já tinha tido 2 abortos e o seu médico de cabeceira, seu tio médico, e aí às 3 da manhã, tudo ok, coraçãozinho batendo, ok, porque vamos operar a sexta cesárea às 8 da manhã. E nada mais que liga, aí começa a fazer as cotações e tudo, o coraçãozinho estava parado. Pensa no caso. E aí, neste inteirinho, de 3 a 8 da manhã, tudo certo, né? Até então, ele acordou, não sei quantas abortos. Pero puede ocurrir. El cordón es una complicación muy severa, por eso si es muy ceñido es indicación de cesárea también. Bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué se da el embarazo gemelar? No se sabe bien, pero se vio que en las tecnologías de reproducción asistida, que cuando existían pequeños traumas en el blastocisto, esto se separaba. Entonces se sospecha de que esa puede ser la causa, ¿verdad? Los factores de incidencia, así como yo les dije, ¿verdad? El disigótico, que es el más común, sí tiene un factor hereditario, puede ser la raza. Hay una ciudad en el Brasil que hay una incidencia muy alta de mellizos, ¿verdad? Sí, y hay una teoría incluso que el agua, que no sé qué, bueno, y puede ser, ¿verdad? Acá también nosotros tenemos una ciudad que es alta la incidencia de... ¿Cómo se llama? Caraguatay, en Caraguatay. Hay una ciudad que se llama Caraguatay. Ay, por eso se Que dice que él- toma el agua de ahí sí o sí. Sí o sí, es una ciudad que incluso casi todos sus habitantes están en Estados Unidos y ellos, por ejemplo, tienen alta incidencia de mellizos. Y se sospecha que la misma persona que estuvo en la ciudad de Brasil estuvo también en esa ciudad, que era este nazi, Mengele, que supuestamente murió en Paraguay, ¿verdad? Y que él estuvo haciendo experimentos tanto en esa ciudad de Brasil como en la ciudad del Paraguay. Ya los monocigóticos, no, como les dije, no depende de la herencia, eso es independiente, ¿sí? Y acá está el ejemplo que les di, ¿verdad? La superfetación. Este es un caso en el cual hice mal. Voy a corregir ya antes que me olviden. Voy a corregir porque acá puse misma edad gestacional y es edad gestacional de clínica. Me quedó todo de lado. Pero lo que quiero es que tengan en cuenta que la edad gestacional es diferente. Esta paciente, ¿qué es lo que ocurre? Ella ya estaba embarazada, ¿sí? Tuvo relaciones, se embarazó, pero por un error del eje, en el siguiente ciclo, ella vuelve a ovular y vuelve a embarazarse. Es la superfetación, o sea, tiene un feto de 34 semanas y otro feto de 38. A mí ya me pasó también ese caso con la doctora Alma. Me llama la doctora Alma y me dice, era mi paciente programada, le programé a las 38 semanas. Y uno de los bebés, distrés, distrés respiratorio. Y me dice, vení, mira, vení, toca. Me dijo, pero este bebé es de 34 semanas. Y ese bebé, el otro bebé estaba espléndido. Este bebé es de 38, incluso uno pesaba 2,5 kilos y el otro 3,2 kilos, así. ¿Verdad? Y este me dijo, este es probablemente, le dije, este se llama superfetación, ella no sabía, y le comenté, ¿verdad? Probablemente ella estando embarazada se vuelve a embarazar. Y ojalá fuera del mismo papá. ¿Eh? Y ojalá para él fuera del mismo papá. Ojalá, ¿verdad? Este sí, este es de padres diferentes. Superfetación. Cleiton y Cleves. Doctora, y cuando no se puede esperar que inicie el parto, ¿verdad? ¿Qué? Porque una vez iniciado y no se hace hasta que sale todo, ¿verdad? Sí,
No existe eso que le puedo sacar un bebé y dejar el otro bebé atrás. Pero por cesar se puede. No existe. O sea, vos tenés que en el momento tenés que sacar los dos, sí o sí. Yo ya escuché la organización que uno primero y ahí el otro no está listo y Ah, cocinando no más. existe. No, imposible. Y un Porque tu alumbramiento, ¿cómo va a ser? Recordate que el útero se va a contraer y va a alumbrar. E um vai ser prematuro, vai para a incubadora, qualquer coisa. Sí, ese bebé, al menos ese que les dije, ¿verdad? Se quedó internado y la hermanita se fue con las dos eran nenas. Y una hizo distraer y la otra se fue con la mamá, feliz. Los dos vivieron, pero era 31, ¿cómo les digo? 34 y el otro 38. Y por capurro, ¿saben que por capurro se evalúa, verdad? Va bien por ahora. Daria tudo para Este, por ejemplo, es un caso que habla en el Williamsburg, ¿verdad? Que es una paciente que sufre una violación, tiene relaciones sexuales con el marido, que es rubio, ¿verdad? Se embaraza. Al día siguiente sufre una violación de una persona de raza negra, ¿sí? Y sale embarazada de un feto que nace totalmente rubio y el otro es de otra raza. Qué mala Súper suerte. fetación. E eu Sí, pensando de na por nova abajo. pobre que tinha pulado o cerco. También puede ocurrir, ¿verdad? Sí. Y este otro caso en Colombia de una fecundación heteroparental. El tema es que si es del mismo padre nunca vamos a ver si es una superfetación o no. ¿Por qué? Porque van a nacer juntos y es difícil de calcular la edad gestacional en días, ¿verdad? Entonces, los dos van a tener la misma edad gestacional. Ahora, lo que nos damos cuenta es cuando es heteroparental, o sea, de padres diferentes. Tiene que ser mínimo un mes, ¿verdad? ¿Mm? Mínimo un mes la diferencia que el ciclo para volar otra vez. Ese es en el caso de la superfetación. Y acá, verá otra vez, recuérdense que los homocigotos van a ser los monocigóticos, ¿verdad? Y los heterocigotos van a ser los dicigóticos. Y acá otra vez, para que puedan entender el tema de la placenta con el apnea. Isso é chato, hein? Biologia. Y en qué momento se divide. Y acá está lo que estaba hablando Andrés, el gemelo evanescente, ¿sí? Que es el feto que fallece en el primer trimestre del embarazo. Entonces, ¿qué pasa? No es que nosotros interrumpimos la gestación, continúa, y ese feto es reabsorbido. ¿Sí? Se reabsorbe y el otro continúa creciendo. Mas pode ser expelido também. No va a ser expulsado, es difícil, porque acuérdate, ¿qué es lo que te tienen que entender? Si es que se expulsa uno, la otra placenta sí o sí, porque si para que se pueda expulsar ese feto, ¿qué tuvo que haber? Contracciones, y como el otro no se va a expulsar. ¿Entiendes? Entonces sí o sí, ambos se van a expulsar. Yo tuve un caso que ocurrió tardíamente. Cuando es tardíamente sí tenemos que interrumpir. Uno de los fetitos murió a las 26 semanas. Y eso sí, como el bebé ya es más grande, sí ya libera toxinas. Y eso sí le puede ser perjudicial al hermanito. Tiene que sacar. Aí não há capacidade de Ahí absorção. sí o sí tenemos que sacar. Sí. Y acá están las teorías del FSH, ¿verdad? Cuando mayor liberación del FSH, existe mayor fecundidad, ¿sí? Por eso el riesgo es más grande en aquellas pacientes que estaban, por ejemplo, tomando anticonceptivos orales y de repente dejan de tomar. Se pueden embarazar de gemelos. ¿Por qué? Porque la concentración de FSH hay un pico. Entonces madura y libera mayor cantidad de óvulos. Y también eso ocurre en quienes, en pacientes climatéricas.
recuerden que ya hay una irregularidad del eje hormonal. Como ya no hay una liberación alta de estrógeno que dice la hipófisis anterior, voy a liberar mayor cantidad de FSH para que pueda madurar mayor cantidad de ovocitos y estos ovocitos puedan producir mayor cantidad de estrógeno. Entonces es muy común también encontrar embarazos gemelares en pacientes climatéricas. Yo tuve una paciente que tenía 42 años, eso fue en la época de la residencia, tenía 42 años, se embarazó de gemelos, una nenita y un varoncito. Ella estaba más que feliz con eso, pidió la ligadura, ese bebé tuvo en el privado, supuestamente le hicieron su ligadura, después de un año sale otra vez embarazada, vuelve a tener embarazo gemelar. Como eran ya 4 hijos, ahí ya eran, creo que eran 2 varones, no me acuerdo. Vuelven a hacerle, ella se fue eso y tuvo en el IPS central de Asunción. Vuelve a pedir, por favor, háganme mi ligadura. Supuestamente le volvieron a hacer. Hasta que a los 44 años se vuelve a embarazar. No, ahí ya fue uno. Pero ella se fue. Yo me formé en el Hospital San Pablo y se fue ahí porque dijo, ya no quiero saber nada del IPS, ya no quiero saber nada del privado. Yo quería tener 2 hijos, ahora voy a tener 5. Es fantástico. Tem que comprar pensão no hospital desse jeito. Os médicos, Bernardo, que ela pediu, né? Sí. Y ahí ya por favor, y ahí tuvimos que hacerle la salpingectomía, le sacamos las trompas para que asegurar. Sí. Quase que deve sacar logo um útero, né? Sí, y ella vino pidiendo eso, por favor, quítenme mi útero, no quiero más saber de embarazar. Tenía 2 hijos chiquititos. En el caso de que se tome, como dijiste en el caso anterior, de que se tome con muchos años anticonceptivo, es mentira eso que diga mujer tarde. Y no, y eso justamente es lo contrario, ¿no? Inmediatamente después de dejar de tomar, la paciente ya tiene la fertilidad. Porque hay uno, yo por ejemplo creí que iba a superar para embarazarme, pues yo toda mi vida, desde que me fui a tomar anticonceptivo que era súper regular. Ahí después yo dije, no, chico, voy a intentar, pero difícil, ¿verdad? Pero fue en el primer mes, sin embargo, otras amigas súper tardadas. Y a lo mejor ese ya es otro inconveniente en el ciclo que no tenga que ver con el tema del anticonceptivo en sí. Hoy en día es común también porque ustedes, como saben, existen las técnicas de reproducción asistida, entonces aumenta. Tanto es así que, por ejemplo, nuestro libro, que es William, un norteamericano, dice que la incidencia en el 2005, imagínense, en el 2005, 1% de los individuos que nacieron ahí fueron por reproducción asistida. Y representan el 17% de los nacimientos multifetales. Acá nosotros no tenemos todavía tanta tecnología. Acá en la ciudad, por ejemplo, no tenemos obra. Si queremos hacer tratamiento de fertilidad, sí o sí tiene que ser en Asunción. O cambiar de país. Isso dá dinheiro, né, Bravo? Sí, pero no, da muchísimo dinero, pero recordate que estamos en un país tercermundista, no todos tienen el dinero. Y acá es justamente la corionicidad y la acidosidad. ¿Cómo yo voy a hacer el diagnóstico? A través de la ecografía. Eso se puede ver justamente a través de la ecografía. Y hay 2 signos que podemos tener, que son el signo del lambda, que es cuando hay 2 placentas y 2 bolsas, ¿verdad? Y cuando es monocorial es el signo en T. Ven acá, por ejemplo, la segunda imagen, aquí. Ven que hace un signo en T, bien finito es la membrana divisoria. Por eso es importante que la paciente con gestación gemelar se haga temprano su ecografía, porque esto da para observar en una gestación de primer
y segundo trimestre. En el tercer trimestre ya es más difícil de saber, porque ya es grande la panza. Entonces es difícil de ver. Esos signos se llaman signos de pico gemelar, que como les dije pueden ser o en signo de lambda o en signo de T. Y acá repite nomás, acá por ejemplo hay un signo de T, para valorar justamente que hay 2 bolsas y una placenta. ¿Sí? Acá por ejemplo acá hay una placenta, acá está la otra placenta y acá ven el signo de lambda y acá hay una sola placenta y hay 2 bolsas, acá está el signo en T. A pesar que nosotros hablamos de 2 placentas, no significa que ellas están separadas. Están juntas, están pegadas, pero separadas. Pegadas, pero separadas. Acá, por ejemplo, es bicorial, biapniótico. ¿Ven que está pegadito? Están totalmente separados. Se parece un septo. Sí. Cuando yo hablo de cigosidad, yo estoy hablando justamente de los fetos, ¿verdad? Y recuérdense que cuando yo digo monocigótico, estoy hablando de de 2 gemelos que tienen el mismo ADN, tienen el mismo sexo, ¿sí? El mismo tipo sanguíneo. ¿Cuándo yo voy a complicarme? En realidad en todos, pero la mayor tasa de complicación siempre voy a tener en los monocigóticos y principalmente en los monomonos, monoamniótico, monocorial. Entonces va a ser más grande la complicación. Que son por ciento. Claro. Puedo tener aborto, malformaciones, bajo peso al nacer, prematuridad, gemelos monoamnióticos, que es más complicado. Placenta previa no es más fácil. No es Placenta mayor. previa no. Para mí que como mayor masa placentaria es más fácil. Es más fácil, pero no. El libro al menos no habla del que sea un factor de riesgo la gemelaridad para la placenta previa. Bueno, acá está el feto papirazo, así más o menos cuando vemos el fetito que fallece en el primero o segundo trimestre, ¿ven cómo se queda? ¿Sí? Como una masa. Sí, una masita se quedó. Y este es el otro inconveniente que vos me estabas preguntando acerca de los nutrientes, ¿verdad? Puede haber una anomalía a nivel placentario de los vasos, en el cual hay una comunicación anómala de los vasos. Y entonces uno de los fetos pasa todos los nutrientes al hermanito. Entonces hay un feto donante y hay un feto receptor. ¿Sí? El feto, obviamente, receptor va a ser un feto de mayor tamaño, ¿sí? Y el feto donante va a tener restricción de crecimiento, ¿sí? Cuando yo hago el diagnóstico, hay una anastomosis anormal, justamente a nivel placentario, y por eso es que ocurre. ¿Cómo yo voy a hacer el diagnóstico? Bueno, a través de la ecografía. En la ecografía me va a informar una edad gestacional para uno de los fetos, por ejemplo, 32 semanas para un bebé y el otro tiene 35. Y el peso va a ser bien diferente. Entonces ahí voy a tener que sospechar. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una ecografía Doppler en el cual voy a darme cuenta que ese feto donante tiene una centralización. ¿Qué significa eso? Que está enviando sus nutrientes solamente a sus órganos más importantes: cerebro, corazón, suprarrenales. El resto deja de funcionar. ¿Qué voy a hacer cuando hago este diagnóstico? Yo no quiero que muera ese bebé. Entonces voy a tener que interrumpir la gestación. ¿Sí? El riesgo de muerte de este feto donante dentro de la panza de la mamá es grande. Ahora, fuera de la panza de la mamá, el que tiene riesgo de fallecer es el feto receptor. ¿Por qué? Porque no está adaptado al sufrimiento. Estaba pancho en la vida recibiendo todo del hermanito. Y
sale afuera y ya es un ambiente más hostil para él. Entonces la chance de muerte justamente es para el feto receptor fuera de la panza de la mamá. Dentro de la panza el riesgo es más grande para el donante. E aí o que se faz? Retira o donante dentro da barriga? No, a los dos tenés, y eso siempre, cuando nosotros hacemos cesárea parto de un gemelar, los dos tenemos que sacar. Sim. No existe ese, ay, le voy a Então secar. se completa el ciclo todo. Hasta que se estire. Normalmente o donante, ele sobrevive? Sí, tiene más chance afuera. Pero, Sí, pero ocurre con obvio que va a anomalías. depender siempre de la edad gestacional. Si es un prematuro extremo va a ser más riesgoso, ¿verdad? Ocorre uma anomalia, assim, um defeito, Malformación. malformação. Ah, no. No tienen ambos. ¿Y cómo? La anomalía ocurrió a nivel de la placenta. Sim. Sí, ahí es más bien. ¿Sí? Es muy común esto. Y principalmente en los monocoriales biamnióticos y en los monocoriales monoapnióticos. Pero eso no hay nada que ver con uno que nace así, uno es mayorcito que el otro. ¿verdad? No hay En nada edad que ver. gestacional, esa es superfetación. No, porque sí o sí, siempre es un mayor No que el es, otro. es grande, así, grande la diferencia. Ah, grande la diferencia. O sea, por ejemplo, 500 gramos. Sí. Sí, por ejemplo, 2 kilos 100, 1, 2 kilos 300, el otro. 200 gramos, ¿eh? No tiene mucha relación. Ahora es grande, 500, 600 gramos y eso. Es la diferencia. E el que se nutre, el transfundido. Y el que se dona, el transfusor. El que recibe es el receptor, el otro es el donante. ¿Cómo se llama el síndrome? Síndrome feto transfundido transfusor. O nome da coisa. É que eu lembrei do biotricidade, eu falei. Y repito esto porque esto es lo que le va a preguntar en el examen. ¿En qué edad, con qué etapa se dividen y qué da como origen? ¿Sí? Y no se olviden también los signos ecográficos. Eso también por otro. Y acá un caso interesante. Dos gemelos idénticos que embarazan a dos mujeres gemelas idénticas. Tienen hijos, ambos. Y genéticamente son hermanos. Cara, que doido. Assim mesmo. Ele dá um nó na cabeça. No, pero cierto. E olha. Porque recordate que los dos gemelos tienen la misma carga genética y las dos también. Entonces, sus hijos en realidad son primos, pero genéticamente son hermanos. Se hacer teste de ADN, você quer um irmão. Sí, porque ambos son padres y ambas son madres. Los signos ecográficos de corionicidad y vigosidad también es importante. Y los conceptos de superfetación, superfecundación, feto evanescente,